Hola, buenas noches. Hoy estamos haciendo la entrevista de historia de vida. Aquí a un amigo que su nombre es Iván Barrita, ¿cuántos años tienes, Iván? 27. 27. Bueno, como lo dije, esta entrevista trata de la historia de tu vida. Quisiera empezar con la etapa del kinder o de la primaria. ¿Te acuerdas cuando ibas al kinder o a la primaria? Pues sí, recuerdo fue una etapa muy difícil ya que mi mamá estaba sola, mi papá falleció cuando tenía 3 años, nos quedamos mi hermano mayor y yo junto con mi mamá. Fue una etapa un poco difícil por temas económicos, eh, temas con la familia, problemas, por cómo se dieron las cosas con mi papá, pero de una u otra forma sí puedo recordar que fue una infancia feliz en la que junto con mi hermano y mis primos que crecimos juntos, pues comprendimos la vida de otro sentido y siempre unidos, echándole para adelante. Fui un poco consentido, la verdad, por ser el menor. Y a pesar de que estaba inscrito en el kinder, no me llevaban todos los días. A veces, si decía que me quedaba dormido, me quedaba y no me presionaban mucho en esa cuestión hasta que entré a la primaria, que fue ya donde me empezaron a meter un poquito más de presión ¿En en dónde esos temas. vivías en esa etapa de tu vida? Vivíamos en una casa que nos dejó mi papá, que es donde actualmente vivo solo. Es en la colonia El Tesoro, en el municipio de Tultitlán. Ahí vivimos. ¿Tu hermano, el mayor, igual lo presionaban de la misma manera para la escuela? ¿O cómo era eso de que, por ejemplo, a él lo mandaba? Por tú dices, ¿no? Que a ti pues te decían, órale, pues no vayas. Pero a él sí lo mandaban a fuerza, ¿o cómo era? Sí, él no recibió como que los mismos beneficios que yo. Sí, sí fue un poquito más presionado por mi mamá. Yo creo que a mí me consentía más por la cuestión de que no quería quedarse sola en casa o en la calle. Entonces había veces que nos llevaba a la escuela los dos, pero nada más metía a mi hermano y yo me quedaba todo el día con ella. ¿Y tú cómo recuerdas esos momentos con tu madre? Pues siempre he sido más apegado a ella toda la vida desde que fui pequeño y creo que se debe a eso. Lo recuerdo de muy buena forma porque ella cubría esa parte de padre y madre desde, desde toda la vida Desde hasta la siempre. fecha. Y bueno, en base ya cuando pasaste a la primaria y empezaste a crecer y a darte cuenta de, pues, de cómo iban sucediendo las cosas, ¿no? ¿Cómo fue para ti eso de incorporarte a la primaria? Porque bueno, como que no tenías bien la idea, ¿no? Del kinder y entraste así como que de pronto a la primaria. ¿Y cómo fue ese cambio? Pues la verdad no fue difícil, siempre he sido más listo que mi hermano. En temas académicos igual siempre fui mejor que él y no me costó mucho trabajo. La verdad siempre ha sido pues para mí un poquito fácil aprender a hacer las cosas, aprender a relacionarme con la gente. No me costó trabajo. Bueno, ¿y algún amigo o algo que recuerdes que tengas así muy presente de la primaria, con tus primos, no sé, cómo fue? ¿Me podrías platicar un poco más de cómo fue? Por ejemplo, de primero a sexto de primaria. Pues la infancia, como te platicaba de un inicio, siempre la viví y hasta la fecha la recuerdo mucho con uno de mis primos que se llama Manuel. Él, yo creo que fue para mí una figura más importante que mi propio hermano, porque siempre he tenido una relación mejor con él que con mi hermano. No nos llevábamos muy bien y él siempre era como el mediador entre mi hermano y yo. Y a la fecha lo sigue siendo. Él yo creo que es una de las figuras que en mi infancia ha sobresalido. Bueno, en mi infancia y a lo largo de toda mi vida. Bueno, y cambiando drásticamente de tema, al momento que pasaste en la secundaria, ¿seguías frecuentando a tus primos? Bueno, a Manuel, como lo mencionas, ¿lo seguiste frecuentando o una separación? ¿Vivían Mm, cerca o cómo es que se frecuentaban tanto? Justamente en la primaria fue cuando cambiamos de casa.
Cuando era pequeño vivía a una calle de mi primo y pues bueno, si nos cambiamos algo lejos. Ahí ya fue un poquito más complicado para mí porque yo siempre estuve acostumbrado a escuelas privadas y al entrar a la secundaria fue en una escuela pública, en una colonia popular, donde la verdad el tipo de gente era totalmente distinto. Me costó trabajo porque en la colonia donde llegábamos no había pues muchas casas, no había con quién salir, no había con quién jugar, no había con quién convivir. Eh, y el acoplarme en esa escuela y en ese ámbito sí me costó bastante trabajo porque yo estaba acostumbrado a otro mundo. ¿Influyó mucho, por ejemplo, el tipo de personas que mencionas que cambió drásticamente? ¿Influyó en tu vida actual? Sí, yo creo que a partir de ahí, de esa etapa de la secundaria fue donde empecé a formar un carácter, a, a darme cuenta que la vida no era fácil y que no todo te lo iban a estar dando tus papás y que tus papás no te iban a estar solucionando la vida en todo momento. En esa etapa fue donde peleé por primera vez, nada más porque le caías gordo a alguien, porque Ujú. no compartían tus mismas ideas y pues empecé a tener que defenderme yo solo. Por, pues sí, como se dice en el barrio, a rifarme Mundo solo en... aventura. Exactamente, Reino Aventura. Reino aventura. Muy bien. Y bueno, ya en la secundaria, cuando ingresaste a la preparatoria, ¿cómo fue? Pues de igual forma fue en una escuela pública y yo creo que esa es una de las etapas que ha marcado mi vida. Ahí ya fue realmente donde yo empecé a conocer el liderazgo que yo llevaba ya pues en las venas, donde empecé a conocer ya los vicios también, lo que era bueno, lo que era malo, lo que a pesar de que la gente y tu familia siempre te diga esto es malo, tú no lo vas a comprender hasta que lo vivas en carne propia. Y así lo hice yo. Ya entré en el CCH, en Azcapotzalco. La prepa normalmente dura 3 años, yo 95 años ahí Ujú. en el CCH. Conocí el liderazgo porque llegué a ser dirigente de una banda de porros en esa escuela, que también, a pesar de que la gente pueda pensar que es algo malo, a mí me ayudó mucho a tomar decisiones en mi vida. Si yo hubiera terminado la prepa en los 3 años que era, la verdad es que a lo mejor ahorita hubiera estudiado una carrera que no quería, que Ujú. no sabía realmente No en ese estaba momento centrado en ese momento. qué era lo que quería. Quería estudiar veterinaria. ¿Por Hoy en ideas día, tuyas o por...? sí, porque me ¿Sí? gustaban los animales, pero hoy en día no me veo Realizado en eso. caminando entre caca de vaca y curando vacas o burros o no sé. Ujú. El tiempo me ayudó a tomar decisiones después que me sirvieron de más en la vida. Cuando terminaste esa etapa, ¿fue difícil desprenderte de tu grupo social que frecuentabas en ese tiempo? Porque, bueno, mencionas que tú eras líder, ¿no? Sí, Llegaste a sí. tener cierto rango de liderazgo en esta, como decirlo, banda. Fue bastante difícil porque incluso ya estando en la universidad seguía frecuentándolos porque yo sentía que no los podía dejar solos, porque o sea, una de mis funciones ahí pues era cuidarlos de los demás. Y cuando yo me fui sentí que dejé al grupo muy vulnerable. Entonces, a pesar de que ya estaba en la universidad, ¿Hasta qué seguía tiempo? llegando a la escuela. Yo creo que fueron 2 años más todavía. O sea, realmente te aventaste 7 años de tu vida liderando una banda de chavos. No los Bueno, 7 años, sí, porque no fui luego, luego. dirigente desde el primer día. Cuando ya entré a ser parte de la dirigencia fue ya en mi tercer año. ¿Cómo es que tú ingresaste a ese tipo de grupo social?
por una compañera de clase que se juntaba con ellos y un día me invitó a una fiesta y pues ese día recuerdo que me iba a ir a quedar a la casa de mi abuela, entonces tenía como que un tiempo ahí que me sobraba y la fiesta era por casa de mi abuela, entonces se me hizo fácil ir a esa fiesta y ahí me quedé. Muy bien, Iván. Y bueno, regresando a la parte de la universidad, ¿a qué universidad asistías? En la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. O sea, quedaba muy lejos, ¿no? De De Azcapotzalco, sí, Azcapotzalco. ¿Y cómo bastante. es que le hacías para ir y venir? O sea, igual faltabas a la universidad. Exactamente. Entre semana me iba a mis clases y los viernes, todos los viernes, Estabas faltaba, allá. faltaba a la escuela y me iba al CCH. ¿Y cómo fue por fin que terminaste pues dejándolo, no? Porque ahorita pues ya no frecuentas ese tipo de ambiente. Fue cuando empecé a trabajar. O Empecé a sea, trabajar. terminaste tu carrera y No, empezaste a yo trabajar ya. iba en cuarto semestre de la carrera cuando conseguí una vacante de becario en Imbursa, en Lomas de Chapultepec. Ya de plano. De la casa de mis papás al trabajo eran 2 horas y media de camino y como era becario solamente trabajaba 4 horas. De ahí hacía 2 horas y media de la escuela. La escuela estaba ya un buen rato y o sea, todo el día me la pasaba en la calle, entonces empecé a conocer otro tipo de personas y realmente fue donde me di cuenta que yo no quería pasar toda mi vida en, pues, Ese ambiente. en desmanes, en fiestas, en vicios. Entonces fue cuando ya de tajo corté Muy bien, la Iván. relación ahí. ¿Y cómo fue cuando terminaste tu carrera? ¿Qué satisfacción? Pues muy grande porque realmente el trabajo y el esfuerzo que invertí fue mucho. Era muy desgastante salir de mi casa a las 5:30 de la mañana y regresar a las 11:30 de la noche sin tener ingresos realmente porque trabajaba y me pagaban y lo que me pagaban no me alcanzaba ni siquiera para los pasajes. Sí. Mi mamá me daba otra parte que era la que me ayudaba a comprar una torta para todo el día, un refresco. Había días que caminaba 15-20 minutos para ahorrarme una combi. O sea, sí fue muy grande el esfuerzo que hice y el día de mi graduación lo celebré Como se debe. como nunca yo creo que he celebrado y disfruté esa fiesta al máximo. Qué bueno, Iván. Qué bueno, me da mucho gusto, Iván, y muchas gracias por compartirme pues estas historias que pues no es fácil, ¿no? Yo me imagino que no es fácil compartir muchas cosas que vives, así como pues es toda una vida y decirlo en, no sé, en 10 minutos es difícil, yo creo. Pero pues muchas gracias, Iván, y gracias por apoyar este pequeño proyecto. No, para nada. Gracias a ti por contemplarme. Gracias.